Feliz tarde a toda Venezuela, tengan todos y todas allá en casa. Por acá estamos muy contentos, muy felices, muy alegres porque iniciamos este año escolar 2021-2022 y hoy vamos a estar en nuestro segundo día de orientaciones para nuestros adolescentes. Así que estén muy atentos a nuestra pantalla de Vive TV. Miguel, ¿qué tenemos para el día de hoy? Muy buenas tardes, un saludo caluroso desde acá de nuestro estudio de Cada Familia Una Escuela. Hoy estaremos atentos a todas y cada una de esas orientaciones ciandas que nos traen nuestros profesores de los distintos niveles de educación y por supuesto de la modalidad de educación especial. ¿Y qué me tienes por allá? Miguel, yo te tengo algo a ti, porque ¿qué tal si antes de darle la bienvenida a nuestros profesores que nos acompañarán hoy con sus orientaciones y adaptaciones, tú nos dices cuáles son esas medidas de seguridad para seguir combatiendo a la COVID-19? Claro que sí, de inmediato te las recuerdo a ti y sobre todo a toda esa familia hermosa que está en casita. Recuerden que debemos lavar frecuentemente nuestras manos con agua y jabón. Y si salimos de nuestra casa debemos usar correctamente el tapabocas o mascarilla, llevar gel antibacterial o alcohol y por supuesto evitar las aglomeraciones manteniendo un distanciamiento físico saludable. Me parece genial que las hayas recordado, pero ahora es momento de invitar a toda Venezuela a que se conecten a través de nuestras plataformas 2.0 que ya están a disposición. Claro, porque en Instagram y en Facebook nos pueden seguir como Cada Familia Una Escuela, pero recuerden visitar la página web cadafamiliaunaescuela.me.gov.be y no se pueden olvidar del canal de YouTube Cada Familia Una Escuela Oficial, porque allí tienen a disposición todos los programas de este inicio de clases. Claro que sí, también pueden ingresar a través de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, me.gov.be. Por allí podrán descargar todas las guías pedagógicas y por supuesto la colección bicentenaria. Yo ya las revisé y está genial. Y también tienen su cuenta en Twitter, @MPPEducación, para estar conectados. Perfecto, Miguel. Entonces no nos queda más que darle la bienvenida a toda Venezuela a su segundo día de clase de este año escolar 2021-2022. Recordarles que hoy vamos a tener sus clases, pero además tendremos el segmento de educación especial y el segmento de recursos para el aprendizaje. De esta manera iniciamos su programa Cada Familia Una Escuela. Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes en la tarde de hoy y como siempre para mis compañeritos de primer año que se están incorporando para que lo sepan, nosotros los jueves socioproductivos, los jueves de grupos de creación y recreación tenemos una bienvenida especial. Entonces para que todos empecemos ya y en compañía de nuestro invitado especial de hoy, vamos a darle entonces la bienvenida a todos ustedes allá en casa. Acá en el estudio, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Cuatsuja! Cuatsuja, muchachos y muchachos, un placer. No me olvido de mi amiga o mi amigo que esté haciendo nuestra interpretación de lengua de señas venezolana. Un placer otra vez contar con la compañía de ellos acá para la inclusión de nuestros chicos y chicas con discapacidad auditiva. Pues bien, hoy en la tarde es una tarde súper especial y déjenme empezar con un cuento. Fíjense, el cuento trata de un niño que tenía a un papá que trabajaba en una escuela técnica. Resulta que ese niño, con ese papá trabajando en esa escuela técnica, tuvo una experiencia y esa experiencia entre producir y sembrar, porque también el compañero tenía una experiencia socioproductiva en la siembra, empezó a relacionarlo de trabajar y estudiar. Resulta que años después, ese personaje estudia en una escuela técnica que se llama José de San Martín. Estudiando en esa escuela se gradúa y va a la Caballero Mejías. Y cuando va a la Caballero Mejías se gradúa como ingeniero, si no me equivoco. Después de que se gradúa de ingeniero, hace todo el componente pedagógico. Años después se convierte en director de la José de San Martín y tiene una trayectoria dentro de las escuelas técnicas al cual me honra mucho tenerlo esta tarde compartiendo con ustedes, que el tema va a estar muy sabroso. Y bueno, ¿qué más que decirles? El profesor José Rojas. Profesor José, buenas tardes, un placer, amigo. Oye, bienvenido aquí a tu casa, a esta nueva etapa de Cada Familia Una Escuela. Y bueno, es un honor tener a quien ha sido uno de los estandartes, ha sido estos símbolos de la educación técnica, de estas transformaciones. Y hoy los temas, José,
van a tratar un poco entonces de lo que es la pedagogía productiva y la vinculación de los motores socioproductivos o productivos con esos proyectos. Entonces, profe, por favor. Oye, gracias. Gracias, Reinaldo, por ese pequeño abrebocas. Igual nosotros en educación técnica nos sentimos también profundamente apegados y relacionados con lo que es la educación técnica y lo que es el elemento productivo en función de esos motores que se vinculan a través de nuestro plan nacional, como lo sabemos. También hacer un recordatorio a un gran profesor que se llamó Marcos García, que fue director general de Educación Media Técnica y que lamentablemente ahorita no está con nosotros, y que a su vez hizo mucho también por el elemento de la educación técnica y sobre todo por el elemento productivo. De hecho, estamos en eso, en ese batallar. Cuando el amigo Reinaldo nos estaba dinamizando todo sobre los temas que íbamos a aperturar y me estaba diciendo que es media hora, y digo, falta mucho, faltan como 3 horas para, para solamente este tema. Sí. Nosotros desde el Viceministerio de Media, a través de la amiga Nancy Ortuño, mi viceministra, y a través de esto, de lo que es nuestra ministra Yelizy Santaella y el exministro ya ahorita Eduardo Piñate, hemos venido atravesando un elemento descriptivo para potenciar los motores socioproductivos a través de todo el subsistema de educación básica, que corresponde a niveles y modalidades. De hecho, con el profesor Piñate se hizo un esfuerzo de ir a las regiones, a los estados, a los 24 estados, para saber cuál era la opinión de esos elementos educativos que permean el territorio. Fue tan importante y tan relevante que se hizo un pequeño análisis de qué es lo que querían nuestros educandos, nuestros educadores y también la comunidad que hace vida, incluyendo a las madres procesadoras, que también tuvieron aportes significativos en ese elemento relacionado a verificar lo que era la vinculación socioproductiva en función de sus espacios. Tanto fue así que nosotros salimos a cada uno de los espacios educativos a verificar cuál era la necesidad real en función a lo que eran los motores socioproductivos y a lo que era la vinculación de los niveles y modalidades en función a los motores socioproductivos. Es interesante asumir que los motores socioproductivos se vincularon en los diferentes, como lo dije anteriormente, niveles y modalidades: inicial, primaria, media, con sus 2 opciones, general y educación técnica, y adultos, jóvenes y adultos. Y cada uno hizo el reflejo de lo que se vislumbraba, lo que quería potenciar en sus estados. ¿Qué fue lo interesante de ese estudio, de esa tertulia que se generó desde lo comunal en esos sectores? Lo interesante fue que ellos desde ahí desprendieron que era importante el elemento productivo y se crearon elementos como la educación productiva, la pedagogía productiva, el proyecto socioproductivo, que son anclajes de un todo, pues. O sea, a veces nosotros estamos hablando de educación productiva y pensamos que no es pedagogía productiva. Y resulta que son elementos muy similares. El elemento del proyecto escolar, el PEI, lo que se llama Proyecto Educativo Integral Comunitario, en estos momentos debe ser fortalecido en relación a esa dinámica de lo socioproductivo. ¿Qué observamos también o qué nos arrojó toda esta dinámica? Que en estos momentos estamos trabajando con unos vértices. Justamente uno de los vértices trata sobre el elemento productivo, la Venezuela potencia. La Venezuela cambiante, la Venezuela que desdice del hecho de esa economía de compra y venta, esa economía que tiende a estar más en el elemento capitalista que en el elemento de concepción social y humanitaria. Exactamente. Eso es algo que a nosotros nos lleva mucho de alegría porque logramos o asumimos en convenio con todos nuestros educadores, valga la acotación de los educadores, esos educadores que dan la vida, que están ahí, que luchan, igual que esas comunidades aledañas, de verdad que han fortalecido a través de estos elementos de pandemia ese lugar educativo o ese centro educativo que nos ha ayudado en demasía, puedo decir. ¿Qué es lo importante de esto? Que educación inicial genera un elemento descriptivo hacia el elemento productivo. Primaria genera un elemento descriptivo hacia el elemento socioproductivo. Media general genera un elemento también hacia lo productivo, igual que media técnica. Lo importante una de las cosas interesantes es media general. Media general, a través de este documento,
que es el proceso de transformación curricular en educación media, tiene elementos descriptivos para apuntalar lo que es lo socioproductivo. De hecho, Media General ahora hace un hincapié enorme sobre lo que llaman los proyectos de recreación, los proyectos de participación en grupos, para fortalecer el elemento socioproductivo. Eso es algo que dice mucho cómo estamos trabajando en función de generar el anclaje para lograr asumir lo que es la Venezuela potencia. Como te lo establecía, Reinaldo, no sé si de repente tú que has estado en escuela técnica entiendes mucho de este relato que te estoy haciendo. Fíjense lo que nos está diciendo nuestro profe José Rojas, tiene también que ver con el hecho de que en los grupos de creación, recreación y producción hay unos horarios, ¿no? Dentro de los liceos bolivarianos, los liceos nacionales, que tienen de alguna manera ese espacio para la formación productiva. Correcto. Y que dentro de esa formación productiva también el elemento que tenemos que potenciar es comprender, como nos lo dice el profesor José Rojas, no es el capital, muchachos, no es el material, el dinero como fin último de nuestra formación pedagógica, porque muchas veces se piensa que vas a estudiar es para tener una carrera y para obtener mucho dinero. Y resulta que si te das cuenta, uno estudia es para tener una acción social, es decir, la profesión que yo estoy adquiriendo, ese aprendizaje que yo estoy teniendo, es para yo formarme para ser un ciudadano en mi caso, en el caso del profesor José, somos profesores, pero el título de profesor es para prestar un bien social. El que es médico es para prestar un servicio social. El que es administrador, el que tiene una empresa es porque está prestando un servicio alimenticio. Y lamentándolo mucho, el modelo capitalista nos alejó de ese proceso. Muchas veces el tema de la economía es tomado como elementos de fórmulas de inflación, deflación, que si me descapitalizo, que son palabras que utilizan mucho en el común, pero no estás tomando en cuenta que lo económico parte de un concepto social. Es decir, la economía no se puede seguir viendo como, bueno, ganancia o pérdida. Tengo que ver el elemento humano, porque si dentro de la economía no valoro al ser humano, a la vida, entonces voy a aniquilar, voy a acabar con todo por el bien o por el lucro. Eso también tenemos que reflexionarlo y es lo que nos está invitando el profesor José hoy, a que comprendamos en esta relación histórica de la educación como continuo humano desde inicial hasta media general en sus niveles y modalidades. Tenemos que ver también cuál es esa formación que como humano yo estoy recibiendo desde lo productivo y es quizás el otro tema, pedagogía productiva. Pero, profe, yo produzco, en la escuela técnica producimos mesasillas, producimos herramientas, sí, muchachos, pero la producción también tiene que ver con lo humano, ¿no? Con lo cognitivo, con el conocimiento, la identidad nacional, el ser venezolano. Hablamos de términos como la Venezuela potencia, la suma felicidad, la mayor suma de felicidad posible, como lo establecía Simón Bolívar en su Congreso de Angostura. Entonces, tenemos que, en el discurso que dio en el Congreso de Angostura, tenemos que ver entonces una serie de elementos que no es que yo me formo, me gradúo para tener un título y bueno, yo soy el título, yo soy ingeniero, yo soy licenciado. No, es que ese título es para ser un buen ciudadano, el título es para ser ciudadano. Y la pedagogía productiva, que es quizás el tema que le vamos a pedir entonces al profe Rojas que nos hable, que nos converse. Profe, ¿cómo manejaríamos entonces eso de la pedagogía productiva? ¿Cómo le explicamos entonces a los chamos ahora, mira, son 15 motores, son 17 motores, son 22 motores, el motor no sé... No, vamos entonces a escuchar al profe qué nos tiene que decir con respecto a la pedagogía productiva. Profe. Interesante esa pregunta. Es tanto así que la pedagogía productiva es un hecho social. De hecho, nosotros cuando estamos visualizando el enfoque tenemos que entender que nosotros estamos ubicados en un elemento constitucional. Ese elemento constitucional ratifica el Estado y el Estado ratifica social, inclusivo, pertinente, participativo en uno de sus articulados y eso fundamenta lo que realmente es el enfoque de lo que queremos. Nosotros queremos un enfoque de una educación productiva o una pedagogía productiva, la cual va a validar y asumirse a través del hecho educativo. No es que la pedagogía productiva se da si usted solamente la practica desde el verbo. Hay que practicarla desde el hacer. La pedagogía productiva tiene un elemento que se llama corazón, amor a la tierra, amor a la patria, amor al significado de lo que es producir para no dejar sin alimentos a toda nuestra población o otros servicios y elementos que necesitamos para fortalecer la vida y el continuo humano.
qué importante es que el profe me ha hecho esa pregunta. Porque cuando nosotros hablamos de los motores, efectivamente son 17 motores, de los cuales yo puedo decir que la práctica en los diferentes niveles y modalidades es una práctica innovadora, creadora. Yo veo a mis amigos de media general, a mis amigos de inicial, de primaria ahorita, innovando, creando, asumiendo, potenciando programas, como el programa Todos Manos a la Siembra, potenciando programas, como programas en función de el semillero científico. Esos elementos ayudan a integrar lo que es la cohesión, porque hablar de educación desde el segmentada es falso. Nosotros tenemos una discusión que nuestra educación ha sido integrada. En sus primeros momentos, cuando se generó el continuo humano, que lo generamos aproximadamente desde el año 1999, cuando se inicia el Proyecto Educativo Nacional, y empezamos a desarrollar nuestras escuelas técnicas robinsonianas y zamoranas y nuestros liceos bolivarianos, nuestra línea primordial era el elemento productivo y desarrollarlo desde la comunidad, porque aquí yo tengo que meterme el elemento, cómo yo defino pedagogía educativa, cómo yo defino pedagogía productiva, si no entiendo que la comunidad está cercana. Exacto. Y que los elementos comunales son los que van a hacer vida y cohesionarse con ese elemento de la pedagogía productiva. Yo no puedo ver una pedagogía productiva sin un consejo comunal asumiendo el proceso interno de la práctica, desde lo social, desde lo productivo, desde lo afectivo, desde los valores, de todos los elementos que integran realmente la educación como tal. Entonces, pedagogía es un hecho de amor. Pedagogía es un hecho de amor. El que no genera la pedagogía desde el amor no va a ser productivo. Eso es sencillo. Cuando yo combato desde el amor. Por eso es que cuando hablamos de los motores, yo podría hablar de motores significativos. Está el primer motor, el agroalimentario. El segundo, el motor farmacéutico, el industrial, el exportador, el de economía comunal, social y socialista. El motor de hidrocarburos, el motor petroquímico, el motor minero, el motor turismo, el motor construcción, el motor forestal, el motor industrial, y el motor criptomoneda y otro. Algunos dirían, pero ¿por qué el motor militar, profe? ¿Por qué el motor militar en lo educativo? Hay un hecho histórico, la soberanía. La soberanía es algo que debe ser culturalmente establecido. Si un niño no entiende de soberanía, no va a practicar la patria. Por eso es importante que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes entiendan la palabra soberanía. Y ese motor militar tiene que ver mucho con el hecho soberanía. Ese motor militar tiene que ver con que hasta nuestras industrias estén acopladas a generar mecanismos que fomenten, ojo, lo militar desde la defensa, desde la patria, no desde el ataque, como se vincula muchas veces a nuestra patria, pues, y que tenemos que ir defendiendo en función a lo educativo. Lo educativo es un valor, es un hecho diario. Yo educo al hablar, yo educo al caminar, yo educo al formar. Y eso nos da relevancia en función a eso de la educación productiva. Educación y producción, que es el mismo concepto ese de trabajo liberador. Ese concepto que está acuñado en muchos de estos elementos descriptivos legales. La Ley Orgánica del Trabajo establece eso, saber y trabajo. Desarrollo en función de mi empresa. Yo te apuesto que yo estoy aquí en Vive, y en Vive de repente hay un articulado para la parte académica, en donde vamos a formar desde el PNF y PNFA a todos los descriptivos o seres humanos que están en esta institución, para camadógrafos, con otra visión. ¿Ves? Por eso cuando mi colega Reinaldo habla de la meritocracia, es algo que nos hizo daño, porque no es el hecho de tener una persona que entienda, conozca, pero si no defiende, y si no entiende lo que realmente nosotros podemos asumir desde nuestra patria, difícilmente vamos a generar un cambio sustancial a nivel de todos estos elementos. Hablando de los motores, ¿qué puedo yo decirles en función de lo que me compete? Que es la educación media, técnica y profesional. Nosotros tenemos diferentes especialidades y menciones. De hecho, bueno, para darle un pase ahí a mi colega que también está inmerso en esto de la educación técnica, él lo sabe, porque nosotros hemos venido trabajando con un conceptual integral que después de darle el pase a mi colega, lo voy a contextualizar o a asumir acá.
Bueno, sí, efectivamente, para nuestros hijos e hijas, muchachas y muchachos que se están iniciando en primer año en nuestras escuelas, en este retorno, en esta batalla victoriosa de reincorporarnos con medidas de seguridad, no se vayan a olvidar de eso. A nuestros espacios educativos tenemos diferentes menciones y especialidades dentro de la educación técnica. Está la de arte, está la de seguridad y defensa, que era la que estaba hablando ahorita el profesor, está la de industrial, en donde está toda la rama de electricidad, electrónica, mecánica, está comercio y servicios administrativos, está la mención de salud. Es decir, en el momento en que las escuelas técnicas se conforman a través de las resoluciones y el marco legal del ministerio, se trata de tocar desde todas esas menciones y especialidades precisamente todos esos espacios en donde nosotros podamos formar para ofrecer bienes y servicios, ¿no? Entonces, esos bienes y servicios están disgregados en varias especialidades. Tienes arte, artes gráficas, artes puro, tienes seguridad y defensa, tienes electricidad electrónica, telecomunicaciones, administrador financiero, tienes turismo, agropecuario, es decir, pasar por una gran rama de especialidades que deberíamos de cubrir todos esos espacios productivos de la economía venezolana para entonces empezar a cubrir esas necesidades. Y lo que está diciendo el profe José, ¿qué es lo comunitario, muchachos? Nosotros tenemos que ver también la oportunidad de ser emprendedores. Y es un poco de lo que se trata los jueves, recordémoslo. Ideas primero que letras. Nosotros tenemos que fomentar entonces la creatividad, la innovación, para que desde esas especialidades nosotros podamos resolver situaciones de nuestras comunidades. No es nada más pensar en este concepto de que, bueno, voy a ir a una empresa a trabajar. O sea, ¿por qué vamos a formar mano de obra? Que es un concepto bien delicado de manejar ahorita en tiempos de revolución, ¿no? De transformación pedagógica. Tenemos que dejar un poquito atrás eso de mano de obra calificada para entonces generar emprendimientos, cooperativas, unidades de producción familiar, empresas de propiedad social. Y ustedes me dirán allá en casa, no, el profesor Reinaldo se puso a hablar de esas cosas del gobierno y eso. Muchachos, pero es que si queremos alternar el modelo capitalista, tenemos que empezar a darle la visión de modelos económicos alternos. No podemos seguir creyendo que a través del lucro, a través nada más de la ganancia, voy a ser un mejor país. Entonces, ¿qué sentido tendría graduarse para irle a trabajar a una empresa privada? O sea, eso también tenemos que verlo. Si sabemos que hay necesidades en nuestras comunidades, que desde nuestras especialidades y menciones podemos ayudar a mejorar esa calidad de vida, vamos a empezar a hacerlo desde la formación. No esperemos a tener el título, lo podemos hacer en nuestra formación y es un poco lo que es la vinculación sociolaboral, las actividades sociocomunitarias que tienen que ver entonces un poco en esa parte de la práctica. Y los muchachos de los liceos bolivarianos lo harían a través de precisamente esas actividades sociocomunitarias o de los grupos de creación, recreación y producción, que son precisamente esos espacios desde la práctica que ustedes puedan desarrollar, bueno, su experiencia interconectándose con quienes a ustedes le van a prestar un servicio. Porque a la larga el título de técnico medio o de bachiller, de licenciado, de ingeniero, de médico, de abogado, es para servir a la sociedad, muchachos. No es para lucrarme yo solo y volverme millonario y voy a tener casas y carros y zapatos. No, también tengo que pensar que lo que yo voy a ofrecer es para mejorar lo que me rodea, mi comunidad, mi familia, mis amigos, ¿no? ¿Te respondió a la pregunta, profe? ¿Voy bien? Muy bien, muy bien. Sí, es tanto así que de importante la aclaratoria de Reinaldo, que efectivamente nosotros tenemos escuelas técnicas que van hacia todas las áreas productivas. Y no es que tenemos 2 días trabajando en función de lo productivo, tenemos ya varias décadas trabajando en función de lo productivo y entendiendo lo productivo. ¿Qué está pasando en estos momentos a nivel nacional? Que a nivel nacional la política está más estable en función a eso. Ya es un hecho nacional que tenemos que producir para poder nosotros sustentarnos y para poder nosotros generar. La plataforma educativa es amplia. Nosotros no es que estamos trabajando aislado, como lo dije anteriormente. Nosotros estamos generando también unos elementos descriptivos en relación a formación. Nosotros estamos formando con 2 programas nacionales, un programa nacional de formación para nuestros educadores que están en planteles de media y inicial, primaria y todo su sistema, en función de esa práctica de lo productivo. O sea, ya la dinámica es que yo te estoy formando un profesor en electrónica.
en el área para ir a nuestras escuelas técnicas, que te estoy formando un profesor en media general con fortalezas en GHC o MTC, como se fue dinamizando en el transcurso del tiempo las diferentes definiciones que se le fueron dando a la estructura. Te estamos formando profesores que están trabajando y generando esa práctica innovadora, cambiando con otro enfoque, un enfoque más hacia lo sociocrítico, un enfoque más llevado hacia el elemento social, comunitario, y eso nos ayuda muchísimo. De hecho, además del PNFA, tenemos el PNFA, el PNFT, tenemos el PNFA, que genera el elemento gerencial y administrativo en relación a nuestras escuelas técnicas y en relación a todas las demás niveles y modalidades. Eso es sumamente importante, porque yo no es que solamente estoy apuntalando a que mi dinámica escolar sea la productiva, estoy apuntalando que mi dinámica escolar, hasta para la formación de mis educadores, sea no solamente educadores, personal administrativo, personal obrero y todo el que quiera capacitarse y tenga bien construir su propia formación. Pues estamos tanto es así que estamos a través de educación de adultos generando esos elementos descriptivos de haceres y saberes, y se les está asumiendo un título en función de sus haceres y saberes, y eso ha generado a través de artes y oficios todos esos elementos. Por lo menos nosotros en escuelas técnicas tenemos mucho profesional. El caso, yo soy de electricidad, el caso de mi amigo es de mecánica, pero no tenemos el elemento de acreditación. Sin embargo, estamos haciendo ahorita un enlace muy fuerte con el Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista para poder acreditar y poder aguas abajo certificar a nuestros muchachos de media general y media técnica. Esos talleres laborales deben llegar a media general. Esa escuela técnica que está cerca de un media general, de una primaria, debe fortalecer esos elementos productivos. No puede haber una escuela técnica supeditada solamente a la escuela técnica. Debe haber una escuela técnica que transforme, que innove, que desarrolle todos los elementos que se asumen desde la verdad, desde la coherencia, pues. O sea, por eso que les estoy diciendo que la cuestión no es que estamos, muchas veces dicen, no, pero no, sí entendemos hacia dónde vamos, entendemos cómo es la dinámica de integración y entendemos cómo nosotros vamos a desarrollar toda una propuesta como plataforma educativa que va a fortalecer el subsistema y el sistema educativo boliviano. Es tanto así que les puedo decir que a nivel universitario todos los métodos están incrustados en las carreras que genera la universidad, y los muchachos de media están directamente ejecutándose en cada uno de esos motores que trabaja el amigo Trompis en el Ministerio de Educación Superior. Entonces observen toda esa dinámica. La dinámica no es solamente asumir, por eso decía que media hora es poco, porque estos son temas que, bueno, que no solamente son relativos al subsistema, sino a la vida. Exactamente. A la vida, al quehacer diario. De verdad que, Reinaldo, gracias por compartir conmigo estos momentos. Entender que nuestra dinámica en el viceministerio, a través de la Dirección de Escuelas Técnicas, es fortalecer el elemento productivo desde el amor, desde la conciliación, desde la transformación y de todo lo que nos indica esa propuesta nacional educativa. Y todo lo que implica la propuesta nacional educativa, nuestra constitución, nuestros planes de la patria, todos esos elementos son los que describen el modelo económico y el modelo social donde vamos a integrarnos. Gracias, Reinaldo. Bueno, para mí es un placer contar con el profesor José Rojas, quien de muchos años ha sido uno de mis mentores. Él ha sido uno de los que ha hecho que los jueves socioproductivos se vean como se ven, que es que ustedes puedan vivir esas experiencias como él se los está diciendo. La idea es que ustedes vean entonces desde los jueves, desde el lunes, desde el martes, desde el viernes, experiencias significativas que les permitan a ustedes, muchachos, bueno, desarrollarse desde lo integral, desde lo humano y sobre todo con mucho amor, como lo dice el profesor José Rojas. Para mí ha sido un placer compartir esta tarde de inicio, esta tarde de apertura, esta tarde de comienzo. Gracias por acompañarnos hasta esta parte del video. No olviden entonces compartirlo, suscribirse, vean en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, véanlo por todos lados. La idea es que ustedes compartan y aprendan todo. Fue un placer. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao, muchachos. Chelina. Hasta luego. Bienvenidos a su segmento de Educación Especial. Soy la profesora Sarine Herrera y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes
en este inicio del año escolar bicentenario con un regreso progresivo y seguro de nuestros estudiantes y participantes a los espacios de formación, alternando, por supuesto, la presencialidad y la modalidad de educación a distancia. Esta labor que se lleva a cabo a través del trabajo perfecto de la tríada escuela, familia, comunidad, busca garantizar la atención educativa integral de nuestros estudiantes, además de, por supuesto, garantizar por encima de todo el derecho a la educación. Este trabajo tan hermoso que nos permite entonces a los estudiantes y participantes tanto de las instituciones educativas de la modalidad, los planteles y servicios, como aquellos estudiantes integrados en los niveles, volver a encontrarse con sus compañeros, con sus docentes, con alegría en este nuevo año escolar. Y por supuesto, nuestro compromiso desde la modalidad es poder seguir dando orientaciones, recomendaciones, adaptaciones curriculares de la mano, por supuesto, de los docentes de los niveles y, claro está, de los equipos interdisciplinarios de los planteles y servicios de la modalidad. Hoy estaremos dando algunas recomendaciones tanto para los familiares como para los estudiantes en este nuevo inicio de año escolar bicentenario. Comenzamos entonces con las recomendaciones para la familia. Debemos prepararnos para este nuevo año escolar. Ya ha pasado un año en el cual hemos estado trabajando en la modalidad a distancia, por lo que es importante que evalúe cuáles estrategias dentro del hogar fueron más motivadoras para los estudiantes y cuáles de ellas no lo fueron tanto, para entonces mejorar y optimizar las actividades dentro del hogar. Por otro lado, el regreso a clases, como ya lo hemos dicho, será progresivo. En consecuencia, debemos estar muy atentos a cada una de las orientaciones emanadas por el ente rector y a partir de allí, entonces, organizar la dinámica diaria. Es importante que anticipe al estudiante cada una de estas situaciones de modo tal de evitar, por encima de todo, angustias y preocupaciones. Debido a esto, es importante la organización en lo que se refiere a cómo se van a desarrollar las actividades, tanto en semana flexible como en semana radical, de modo tal en poder cumplir con cada una de las actividades que correspondan a cada semana según la dinámica del servicio o plantel y, por supuesto, también siempre de la mano con las orientaciones de nuestro ente rector. Los espacios de aprendizaje, recuerde que no son solo los salones de clase. Cada espacio en el hogar durante el desarrollo de las actividades diarias se convierte en un instante, en un momento, en un lugar propicio para generar aprendizajes significativos y motivadores. Aproveche entonces estos espacios para desarrollar esas actividades con su hijo o con su hija. Disfrute el aprender junto con su hijo. Este año nos ha permitido conocer un poco más las habilidades, destrezas y por sobre todo las potencialidades de nuestros estudiantes y participantes. Es por ello de vital importancia que disfrutemos el aprender junto a ellos, de la misma manera que nos hemos sorprendido desempolvando un poco aquellos aprendizajes que nosotros teníamos de cuando éramos jóvenes y ahora poderlo transmitir y disfrutar a cada uno de nuestros hijos o hijas en casa. La vinculación con la familia es de vital importancia en este proceso que estamos desarrollando. La familia debe involucrarse dentro de la escuela con cada uno de los procesos, de modo tal en que no solo le permita poder tener una mejor comunicación con los docentes de la institución, sino además participar de manera activa en todas aquellas acciones que desde el plantel, desde el servicio se ejecutan para propiciar un espacio más adecuado para desarrollar las actividades con los estudiantes. La familia debe trabajar unida, apoyarse
compararse los unos con los otros, porque en este momento todos estamos pasando por situaciones emocionales difíciles. Entonces, aprovechar espacios para compartir, para salir, para disfrutar en familia nos permite bajar tensiones y seguir trabajando con éxito en el logro de los objetivos. Por otro lado, todos tenemos circunstancias, todos tenemos situaciones. Si en algún momento tú, papá, mamá, representante o responsable, te sientes agobiado con estos tipos de situaciones, acércate a un servicio de la modalidad de educación especial en donde sus especialistas, el equipo interdisciplinario, podrá darte las mejores orientaciones para que puedas asistir y recibir el apoyo necesario. Recuerda que no estás solo. Ahora vamos a ver el primer video en lengua de señas venezolana de la mano de la profesora Yolibel Aponte. Hola familia, el día de hoy las palabras claves son las siguientes: organizar el tiempo, acuerdos, aprendizajes, responsabilidad, apoyo familiar. Muchísimas gracias, profesora, por dedicarnos esos minutos para que la familia venezolana y la comunidad pueda ir aprendiendo nuevas señas. Es compromiso de todos el seguir aprendiendo, practicando, utilizando la lengua de señas venezolanas. Seguimos entonces con orientaciones para nuestros estudiantes. Acompaña a tu representante familiar o responsable en lo que es la estructuración del espacio que dedicarás al estudio. Es muy importante que durante este tipo de actividad tengas a la mano todos los recursos que van a ser necesarios al momento de realizar las actividades escolares. También es importante que acuerdes con los representantes, con tu mamá, con tu papá o con el responsable, ¿verdad? Acuerdes ese horario de actividades diarias en donde coloques no solo las actividades académicas, sino también todas aquellas actividades que realizas diariamente en casa para que la dinámica familiar sea compartida y en consecuencia todos de manera equitativa colaboren en el mantenimiento y en las actividades propias del hogar. Por otra parte, recuerda asistir al plantel o servicio en los días, horarios y semanas correspondientes, las semanas que te indiquen muy bien, de modo tal en que puedas compartir con tus compañeros y con los docentes de la institución todas aquellas inquietudes, todas aquellas dudas. No solo asistas a clases, sino también puedas compartir cómo te sientes y cómo que quieres aprender y qué has aprendido hasta el momento. Haz uso responsable de los dispositivos de tecnología, como lo pueden ser tablets, teléfonos, computadoras, para realizar las actividades diarias. Mantén el compromiso que hasta el momento has tenido para realizar cada una de las actividades en el hogar. Y tanto en la semana flexible como en la semana radical, recuerda mantener las medidas de bioseguridad. Y de esta manera entonces nos despedimos por el día de hoy, no sin antes recordarles que ser diferente es algo común. Bienvenidos y bienvenidas jóvenes de nuestra patria Venezuela a su sección favorita, Recursos para el Aprendizaje. Quienes habla la profesora Gleida Martínez. Encantadísima una vez más de interactuar con ustedes en este año escolar 2021-2022. Claro, uno de los sacrificios y de los esfuerzos que hemos hecho todo el equipo para llegar hasta ustedes. Gracias al esfuerzo que viene realizando nuestro gobierno bolivariano en esa vacunación masiva. Y recuerda, acércate al puesto más cercano y vacúnate. Así nos estarás protegiendo no solamente a ti, sino a toda nuestra población. Bien, y en vista de esto, quiero hacer mención hoy de un tema muy importante y muy relevante que son
los motores productivos de nuestra querida Venezuela. Esos 15 motores que ya has escuchado y que hoy vamos a ver cómo nosotros nos encontramos y nos podemos visualizar en cada uno de esos motores. Dos ejemplos bien claros de cómo nosotros podemos visualizarnos, vincularnos en estos motores productivos de nuestra patria son el agroalimentario y el de telecomunicaciones. En el agroalimentario, nosotros podemos vernos visualizados en los diferentes programas que lleva el Ministerio Popular para la Educación, como por ejemplo, Manos a la Siembra, la parte de la huerta escolar, los conucos también, y además de eso, todas aquellas experiencias pedagógicas que hemos tenido en las diferentes escuelas, liceos y demás instituciones educativas. En la parte de telecomunicaciones, pues ejemplo claro es el programa Canaima, donde nos permite llegar hasta ustedes a través de la utilización de las redes sociales en esta educación a distancia. Es por esto que te invitamos, además de ver estos ejemplos, a seguir nuestro canal de YouTube, Recursos para el Aprendizaje, dirección de texto, donde puedes ver otras actividades relacionadas a este tema que te ayudarán a apoyar esta vinculación. Ha llegado el momento de despedirnos por el día de hoy. Y quiero hacerlo no sin antes recordarte las diferentes medidas de bioseguridad que debemos seguir utilizando. Recuerda que es ganarle la batalla al virus. ¡Salud, amigos! ¡Hasta la próxima! Gracias a todos nuestros profesores que nos acompañaron el día de hoy por su entrega y compromiso con nuestros estudiantes de media general y media técnica. Así, de esta manera llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Nos vamos con mucho entusiasmo, con mucha felicidad, porque este año escolar promete 2021-2022. Pero antes de irnos, nos gustaría reforzar esas medidas de bioseguridad, que además me encantan cómo las dice Miguel. ¿Cómo lo podemos hacer, Miguel? ¿Cómo nos cuidamos? Claro que sí, no podemos despedirnos sin antes recordarles allá en casita que debemos lavar frecuentemente nuestras manos con agua y jabón. Debemos usar correctamente el tapabocas o mascarilla, usar gel antibacterial o alcohol y, por supuesto, mantener un distanciamiento físico saludable. Recordándoles que con eso estaremos contribuyendo a la no propagación de la COVID-19. Perfecto, Miguel. Entonces ya voy a postear esas medidas de bioseguridad a través de las redes sociales de Vive TV. Claro que sí, porque ustedes en casa tienen a disposición el Twitter Vive TV Oficial 1, en Facebook Vive Televisión, en Instagram Vive TV Oficial, también en YouTube como Vive TV Oficial. Muchísimas gracias, Cianya, muchísimas gracias, familia venezolana, por seguir apoyando la educación en estos tiempos de pandemia y sobre todo a distancia. Nos despedimos por el día de hoy, pero podrán encontrarnos a través de las pantallas de Vive TV de lunes a viernes. ¿En qué horario, Cianya? De 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde, Miguel. ¿Y por dónde? Por nuestro programa, su programa, Cada Familia, una escuela. Chao, hasta mañana.